Hablemos de la corriente eléctrica, fenómeno que consiste en el movimiento ordenado de portadores de carga. Pueden ser electrones o pueden ser iones. Ahora, dependiendo del material en el cual estén viajando dichos portadores, podemos decir, por ejemplo, que en los conductores sólidos los portadores son los electrones. En los conductores líquidos o electrolíticos son los iones positivos y negativos. En ese caso son iones los que viajan. Y en los gases conductores son los iones y los electrones. ¿Correcto? Bien, hablemos entonces ahora de la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica es una magnitud de tipo escalar, nos indica la cantidad de carga que atraviesa la sección transversal de un conductor por cada unidad de tiempo. Acá tenemos, por ejemplo, una sección transversal de un conductor y la cantidad de carga eléctrica que atraviesa dicha sección en un cierto intervalo de tiempo le denominamos la intensidad de corriente eléctrica. Ahora, esa intensidad de corriente eléctrica puede ser constante. Esto se genera debido a pilas o acumuladores y se va a determinar como la cantidad de carga que lo atraviesa por cada unidad de tiempo. Intensidad de corriente eléctrica, cantidad de carga por cada unidad de tiempo. Acá aparece la formulita para determinar la intensidad de corriente eléctrica cuando ésta es constante. En el caso, ojo, las unidades, los coulomb, segundo, la carga en coulomb, tiempo en segundo, la unidad de la intensidad de corriente eléctrica es el ampere, o amperios llamados también. B, en el caso de que la corriente varíe en el tiempo, por lo general le van a presentar una gráfica, intensidad versus tiempo. Entonces, para un cierto intervalo de tiempo, para poder determinar la cantidad de carga que pasó a través de esa sección transversal, esta se va a determinar mediante el área. Entonces, la cantidad de carga que atraviesa la sección transversal del conductor cuando la corriente eléctrica es variable va a ser equivalente al área debajo de esa gráfica para un cierto intervalo de tiempo. El sentido de la corriente. Por convención, la indica el sentido de la velocidad de los portadores de cargas positivas. O sea, la corriente eléctrica, por convención, se utiliza el sentido de las cargas positivas. Por ejemplo, si acá tengo cargas positivas, portadores de cargas positivas, viajando hacia la derecha, ese será el sentido de la corriente. Portadores de carga negativa viajando hacia la izquierda, el sentido de la corriente sería también hacia la derecha. O sea, estos dos son equivalentes. Carga positiva, portadores de carga positiva viajando hacia la derecha es equivalente a portadores de carga negativa viajando hacia la izquierda. El sentido de la corriente es la misma, ya que por convención el sentido utilizado es la velocidad de los portadores de cargas positivas. Es el sentido que se va a utilizar. Otro concepto es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es una magnitud física escalar. Nos mide el grado de dificultad que un medio presenta al paso de la corriente eléctrica. Magnitud física escalar mide el grado de dificultad que el medio presenta al paso de la corriente eléctrica. Entonces, cuando un medio es sometido a una cierta diferencia de potencial, va a pasar a través de él una cierta intensidad de corriente eléctrica. La relación entre el voltaje o diferencia de potencial al cual está sometido el medio con la intensidad de corriente eléctrica, ese cociente nos da a nosotros la resistencia eléctrica. Esa resistencia eléctrica se expresa en una nueva unidad llamado el ohm. En el caso de un conductor sólido de sección transversal constante, podemos aplicar esta ecuación conocida a veces con el nombre de la ley de Pauliet, conocida como la ley de Pauliet. Esta resistencia eléctrica se determina como la resistividad por la longitud sobre el área. Rho, resistividad eléctrica, la cual se expresa en ohm metro. Es un valor propio de cada material para cierta temperatura. L es la longitud del conductor, expresada en metros, sistema internacional. Y A es el área de la sección transversal, expresada en metros cuadrados.
ley de Paulier también se le llama. La ley de Ohm. La ley de Ohm nos habla de una relación. Dice el cociente de la diferencia de potencial, lo voy a denotar con letra V, y la intensidad de corriente eléctrica I es constante. O sea, si nosotros tenemos un cierto conductor y acá es sometido a una fuerza electromotriz variable, a una fuente variable. Si nosotros vamos aumentando, incrementando el voltaje o diferencia de potencial a través de ese conductor, la intensidad de corriente también va cambiando. Pero si cambia en forma lineal, entonces cumple con la ley de Ohm. Aquellos materiales en los cuales la intensidad de corriente eléctrica y el voltaje son directamente proporcionales, cumplen con esta relación, se le llaman materiales óhmicos. Aquellos materiales que cumplen con la ley de Ohm se denominan materiales óhmicos. Hay una relación lineal entre la intensidad y la diferencia de potencial. Esta es la ley de Ohm. No todos los materiales cumplen con la ley de Ohm. Pueden cumplir con esta relación, pero no cumplir con la ley de Ohm. ¿Correcto? Cumplen con esta relación para determinar la resistencia, pero la ley de Ohm debe ser una relación lineal entre la intensidad de corriente eléctrica y el voltaje. Ese cociente debe ser constante, la diferencia potencial y la intensidad de corriente eléctrica. El efecto Joule. El efecto Joule se determina como el producto de la potencia por el tiempo. Potencia por el tiempo. Por ejemplo, una plancha eléctrica se disipa una cierta potencia y también podemos decir que hay energía eléctrica, la cual se ha transformado en calor. Ese calor disipado a través de esa plancha se puede determinar como el producto de la potencia por el tiempo en el cual se está utilizando esa plancha. El tiempo se expresa en segundos, la energía, recordemos, en joules y la potencia en watts. A veces es necesario también hacer la transformación de joules a calorías, y acá tenemos la equivalencia. Un joule es equivalente a 0,24 calorías aproximadamente. La conexión de resistores. Acá vamos a hablar sobre los resistores que se encuentran en serie o en paralelo. En serie, cuando se encuentran en el mismo cable. Si se encuentran en el mismo cable, puede ser que el cable esté en forma horizontal, vertical o doblado en forma de curvita, o de repente tal como se muestra en la figura. Pueden notar que es el mismo cable que está yendo del punto A hacia el punto B. En ese cable están conectadas las tres resistencias, R1, R2 y R3. Ahora, si uno pretende reducir a una sola resistencia, a esa resistencia se le denomina la resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente debe disipar la misma cantidad de calor que disipan las tres otras resistencias juntas. Ahora, esa resistencia equivalente se va a determinar como la suma de R1 más R2 más R3. La suma de las tres resistencias será la resistencia equivalente. Pero para que podamos nosotros tener energía disipada, entonces debemos conectarlo a una cierta fuente de voltaje, a una cierta diferencia de potencial. Si generamos una cierta diferencia de potencial entre los extremos A y B, entre esos bornes, entonces también la resistencia equivalente va a estar conectada entre esos dos puntos A y B. Si yo reduzco a una sola resistencia, esa resistencia equivalente también debe estar conectada entre A y B. ¿Qué ocurre? Al conectarlo a una cierta diferencia de potencial, entonces a través de cada una de las resistencias va a pasar una cierta intensidad de corriente eléctrica. Por R1 pasará una corriente I1, por R2 pasará una corriente I2, por R3 pasará una corriente I3. Y al reducir, por la resistencia equivalente pasará
una corriente a la cual la voy a denominar la corriente equivalente. Ahora, esta corriente equivalente va a ser igual a la corriente que pasó por 1, a la que pasa por 2 o a la que pasa por 3. Como es el mismo cable, entonces la cantidad de carga que viaja por cada unidad de tiempo va a ser la misma, o sea que tendrán la misma intensidad de corriente eléctrica. Y si yo reduzco a una sola resistencia equivalente, también pasará la misma intensidad de corriente eléctrica. Entonces decimos que la intensidad de corriente eléctrica va a ser la misma que pase por 1, que pase por 2 o que pase por 3. Si yo te digo, por ejemplo, por R1 pasaron 5 amperes, por R1 pasaron 5 amperes, yo hice la reducción a una sola resistencia equivalente, ¿cuánto pasará por acá? 5 amperes también. ¿Qué pasa con el voltaje? El voltaje que se entrega va a ser consumido por cada una de estas resistencias, de tal manera que a través de la resistencia R1 habrá una diferencia de potencial V1, acá una diferencia de potencial V2 y acá una diferencia de potencial V3. La resistencia equivalente queda entre los puntos A y B, pero estos tres voltajes que obtenemos acá van sumados, van a darte el voltaje que se entregó. El voltaje entre A y B va a ser V1 más V2 más V3. Tengamos presente que V1, ¿a qué va a ser igual el voltaje en 1? Será I1 por R1. El voltaje en 2, I2 por R2. El voltaje en 3, I3 por R3. La suma de esos tres voltajes te da el voltaje entre A y B. Suma de voltajes. ¿Correcto? El otro arreglo. Vamos a estar en paralelo. A ver, ¿cuándo decimos que las resistencias están en paralelo? O estos resistores en paralelo. Vamos a decirlo cuando estos resistores se encuentren bajo la misma diferencia de potencial, es decir, entre los mismos puntos. Digamos, por ejemplo, que tenemos estos dos puntos, A y B. Acá hay un cierto potencial y este potencial va a ser el mismo a través de este conductor. De tal manera que en este punto A también tendrá el mismo potencial. A. Y igual vamos a hacer lo mismo con B. Acá tendrá un potencial B de B, acá un potencial B. Entonces, R1, puedo notar que R1 está entre A y B, R2 está entre A y B, y R3 también está entre A y B, acá está el cable doblado nada más. R3 también está entre A y B. Entonces, cada uno de estas resistencias está entre A y B, o sea, está bajo la misma diferencia de potencial, entre los mismos puntos. Entonces, si yo pretendo reducir a una sola resistencia, a esa resistencia la llamo resistencia equivalente y también me va a quedar entre A y B. También me va a quedar entre A y B. Ahora, cuando yo pretendo encontrar la magnitud de esta resistencia equivalente, podré recurrir a esta ecuación. El inverso de la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de inversas de cada una de las resistencias. El inverso de la resistencia equivalente es suma de inversas. En el caso que sean dos resistencias, para poder determinar la resistencia equivalente de una forma práctica, en el caso que sean dos productos sobre la suma, R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces, vamos a tener de esa manera, vamos a poder determinar la resistencia equivalente. ¿Qué pasaría si nosotros lo conectamos, como en el caso anterior, a una cierta diferencia de potencial entre los puntos A y B? A un cierto voltaje entre A y B. Si lo sometemos a una cierta diferencia de potencial entre A y B, al momento de reducir también esa resistencia equivalente quedará sometido al mismo voltaje entre A y B, a la misma diferencia de potencial. Pero, ¿qué cosa va a ocurrir? Fíjate, el voltaje entre A y B será igual al voltaje que hay entre la resistencia R1 o el voltaje en la resistencia R2 o el voltaje en la resistencia R3, ya que R1, R2 y R3 están sometidos a la misma diferencia potencial y la resistencia equivalente también estará sometido a la misma diferencia potencial. Por lo tanto, decimos que los voltajes van a ser iguales. El voltaje a través de los extremos, de los bordes, o el voltaje a través de R1, o el voltaje a través de R2, o el voltaje a través de R3. En cada una de estas resistencias vamos a poder notar que existe el mismo voltaje o misma diferencia potencial. La corriente, ¿qué ocurre con la corriente eléctrica? La corriente eléctrica, por acá,
va a pasar una cierta intensidad de corriente eléctrica. A esta intensidad de corriente eléctrica la llamamos la intensidad de corriente equivalente. De tal manera que a través de la resistencia R1 también va a pasar una cierta intensidad de corriente I1, a través de R2 una cierta intensidad de corriente I2 y a través de R3 una cierta intensidad de corriente I3. Entonces, si R1 está entre dos puntos A y B de diferente potencial, entonces pasará una corriente I1. El otro también está bajo la misma diferencia potencial, pasará una corriente I2. Y el otro también, R3, está bajo la misma diferencia potencial, pasará una corriente I3. De tal manera que el I equivalente va a ser la suma de esas tres corrientes. O sea que por acá, por la resistencia equivalente, pasará una corriente que es la suma de las tres. La suma de las tres. Cosa diferente que ocurría en el caso anterior, ¿no? Cuando están en serie, es la misma intensidad de corriente que pasa por cada una de las resistencias. Acá, la corriente que pasa por la resistencia equivalente es la suma de las tres. Una idea que tenemos que manejar también es la idea del nodo. Mira, vamos a suponer que tenemos acá este arreglo. Esto es parte de un circuito. Por acá continúa el circuito, mira, ¿eh? Por acá están las ramitas que continúan en el circuito, por acá también, por acá, ¿eh? Y tengo esta parte de acá. Mira, ve, hay que considerar o encontrar los nudos o nodos. Por ejemplo, este punto no es un nodo. Para que sea un nodo deben concurrir tres o más conductores. Acá este punto no es un nodo, es simplemente un cable doblado. Hay que aprender a reconocer esa diferencia. Este punto tampoco es un nodo, es un cable doblado. Este punto será nodo, tampoco, es un cable doblado. Este punto será nodo, a ver, 1, 2, 3, sí es un nodo. Este punto será nodo, 1, 2, 3, 4, sí, es un nodo. Entonces a este nodo lo puedo llamar A y a este nodo lo puedo llamar B. Cuando ustedes pretendan encontrar la resistencia equivalente, busquen los nodos, deben buscar los nodos. ¿Y por qué te va a ayudar los nodos? Porque si tú partes de un nodo, coges un camino al nodo más cercano, entonces todo lo que esté en ese camino va a estar en serie. Acá, por ejemplo, de A hacia B, estas dos resistencias están en serie. Si tú coges el punto A y coges otro camino hacia B, estas resistencias también estarán en serie. Mira, por otro camino de A hacia B. No puedo seguir, no puedo decir, a ver por acá y luego sigo por acá. No, ya encontré otro nodo. No puedo pasar por el nodo. ¿Correcto? De nodo a nodo, de nodo a nodo. Serie, estas tres también están ¿en qué? En serie. Y como ambas se encuentran entre los mismos nodos A y B, entonces de acá te va a quedar una resultante, de acá otra resultante, o sea, una resistencia equivalente y acá otra resistencia equivalente. Y esas dos resistencias equivalentes se encontrarán en paralelo, ya que dichas resistencias equivalentes se encuentran entre los mismos nodos. Por lo tanto, están en paralelo, estaríamos en este caso. ¿Ya? Esto te va a ayudar para que tú puedas reducir al momento de querer encontrar la magnitud pues, de la resistencia equivalente. Un caso particular. Por ejemplo, digamos que tengo acá el siguiente arreglo. Por acá viene la corriente eléctrica, por acá está viajando la corriente eléctrica y llega a este punto. A este punto lo voy a llamar el punto X y a este otro punto lo voy a llamar el punto Y. Punto X, el nodo X y el nodo Y. Fíjate, acá hay un elemento resistivo. Pero como acá no hay ningún elemento resistivo, entonces el potencial en X y el potencial en Y van a ser iguales. Si acá no hay nada, estos dos puntos tienen igual potencial. Es algo similar a lo que estaba pasando acá. Si este punto tenía un potencial V de A, este punto también tiene un potencial V de A. ¿Correcto? Punto potencial V de B, punto potencial V de B. No hay nada acá, no hay ningún elemento resistivo. Igual acá no hay ningún elemento resistivo. Por lo tanto, estos dos puntos
tienen igual potencial. Y si esos dos puntos tienen igual potencial, entonces la diferencia de potencial va a ser igual a 0. O sea, no se va a presentar una diferencia de potencial a los extremos de esta resistencia. Y si no hay diferencia de potencial a los extremos de este elemento resistivo, entonces por acá nunca va a pasar una cierta corriente eléctrica. Es como si él no existiera, como si se anulara. Nosotros lo podemos tranquilamente anular. La intensidad de corriente eléctrica viajará, pasará por acá la corriente eléctrica, mira, a través de ese cable, ignorando a este elemento resistivo. A veces le llaman esto cortocircuito, ¿no? Este elemento resistivo pues no está trabajando, no va a trabajar. La corriente eléctrica va a pasar simplemente por el cable, ya que no hay diferencia de potencial a través de esta resistencia. Para que pase corriente eléctrica a través de un elemento resistivo, debe haber una cierta diferencia de potencial. Si no, no pasa ninguna corriente eléctrica. Un circuito eléctrico, tenemos acá un circuito eléctrico simple. Un circuito eléctrico simple conformado por fuentes de voltaje y elementos resistivos. A través de este circuito simple pasa una sola corriente eléctrica. Acá tenemos una malla, lo que llamamos una malla, y a través de ello pasa una misma intensidad de corriente eléctrica. Puede ser horaria o puede ser antihoraria. Para trabajar con los circuitos eléctricos tenemos un par de leyes. La primera ley llamada la ley de nodos y la segunda ley llamada la segunda ley de Kirchhoff, ¿también? Es la ley de mallas. La ley de mallas. La primera ley, la ley de nodos, está basada en el principio de conservación de la carga eléctrica. Nos habla pues de que las corrientes que llegan a un nodo, simplemente se van a repartir de tal manera que la corriente que llega va a ser igual a la corriente que sale. Corrientes que llegan al nodo igual a corrientes que salen del nodo. O sea, no se va a acumular la cantidad de la carga eléctrica, no se va a acumular ahí, simplemente el nodo es un punto de paso, ¿no? La corriente que llega igual a la corriente que sale. Y la segunda ley, basada en el principio de conservación de la energía, se refiere a que la suma de voltajes debe ser igual a 0. O sea, hay elementos que entregan y hay elementos que consumen. En un circuito eléctrico hay fuentes que entregan y hay elementos como por ejemplo las resistencias eléctricas que consumen, de tal manera que la suma de todos los voltajes debe ser 0.